catálogo divino. Para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la Eucaristía. Vamos dando pasos en el camino de la vida con una gran esperanza. Deseamos ser felices y que nuestra vida deje una gran huella en el mundo. La única manera es viviendo la santidad. Solo Dios puede ayudarnos a enfocar nuestra vida de tal manera que podamos encontrar la felicidad en experimentarla, y la mejor huella que podemos dejar es aquella de haber hecho el bien a todos los que nos rodean. De esa manera vivieron los santos, experimentando la felicidad mientras hacían el bien. Conozcamos a nuestros patrocinadores de la gracia en este día para pedir muchas bendiciones. Los santos venerados hoy, 23 de marzo, son San José Oriol, presbítero. Santo Toribio de Mogrovejo, obispo. San Fingar, mártir. San Gualterio, abad. San Otón de Ariano, ermitaño o eremita. San Pedro Higgins, presbítero y mártir. Santa Rebeca de Imlaya, virgen. Beata Annunziata Conchetti, virgen. Beato Edmundo Saiquetz, presbítero y mártir. Beato Metodio Domingo Trica, presbítero y mártir. Y Beato Pedro de Gubbio, presbítero. Hoy aprenderemos sobre un santo sacerdote que vivió de manera tan generosa la caridad que llegaría a ser conocido como el Doctor Pan y Agua. Él es San José Oriol. José nació en 1650 en San Pedro de las Puellas, Barcelona, España. Era hijo de un terciopelero, Juan Oriol, y de Gertrudis Buguñá. Quedó huérfano de padre siendo todavía muy pequeño. Fue admitido como monaguillo y cantor en una iglesia, y viendo los sacerdotes su gran piedad y devoción, se propusieron costearle los estudios del seminario. Pasaba muchas horas rezando ante el Santísimo Sacramento en el templo. En 1676 fue ordenado sacerdote y recibiendo el doctorado en Filosofía y Teología en la Universidad de Barcelona, se dedicó a la educación de la juventud. Atendió espiritualmente en el oratorio de San Felipe Neri y fue preceptor de los hijos de la noble familia Gasneri. Era sumamente estimado por su gran virtud y su amabilidad con todos, pero Dios le dejó ver el estado de su alma y desde ese día ya no tuvo José ningún sentimiento de vanidad ni de orgullo. Se dio cuenta de que lo que ante los ojos de la gente brilla como santidad, ante los ojos de Dios no es sino miseria y debilidad. Desde el día en que Dios le permitió ver el estado de su alma, José se propuso no volver a comer carne y ayunar todos los días. También como penitencia pasaba muchas horas de rodillas rezando y usaba vestidos tan viejos y desteñidos que provocaban la burla de la gente. A José le concedió Dios el don de la dirección espiritual. Las personas que pedían consejo regresaban con el alma en paz, confianza y alegría. A ellos les insistía en que su santidad no fuera solo superficial y externa, sino sobre todo interior y sobrenatural. No aceptaba dirigir espiritualmente a quien no se comprometía a leer libros espirituales o escuchar sermones y a hacer su examen de conciencia cada día y algún retiro espiritual de vez en cuando. Acusaron entonces al padre José de que era demasiado rígido en el confesionario. Se quejaban de que ponía a los penitentes pequeños trabajos espirituales para hacer y que a los que no se esforzaban por hacerlos, los enviaba donde otros sacerdotes porque él no se comprometía a seguir confesando a los que no hacían nada por enmendarse. Y decían que a los que no iban a misa los domingos no les daba la absolución mientras no hubieran ido siquiera 3 domingos seguidos para no favorecer la inconstancia. El obispo entonces le prohibió confesar durante 1 año. Pero a los pocos días murió el obispo y el que lo reemplazó le volvió a conceder otra vez el permiso de confesar. Los que iban a confesarse con él sabían que en realidad era muy amable.
pero que no aceptaba que la confesión fuera un simple rito para poder comulgar y seguir cometiendo siempre lo mismo sin enmendarse. Eso sí que no lo aceptaba nunca. Le encantaba enseñar catecismo a los niños y tenía una especial cualidad para predicar y enseñar catecismo a los soldados. Le gustaba mucho hablarles a los militares. Se dice que tenía poderes proféticos y milagrosos. De varios pueblos llegaban enfermos para que él los curara, y se amontonaban tanto quienes querían que les impusiera las manos, que su confesor tuvo que prohibirle que hiciera curaciones dentro del templo. El santo nunca se atribuía a él mismo ninguno de los prodigios que obraba. Decía que solo se debía a que sus penitentes se confesaban con mucho arrepentimiento y que por eso Dios los curaba. En una época donde no había atención pública de la salud, él se daba a los enfermos y los atendía con los medios que estaban a su alcance. Les lavaba las heridas, les ponía ungüentos, les daba remedios caseros, los atendía y oraba con ellos. En 1686, luego de la muerte de su madre, José viajó a Roma en peregrinación. Allí el Papa Inocencio XI le confió ser beneficiario de la iglesia de Santa María del Pino, de su ciudad natal o conocida como la Iglesia del Pi, y desde el primer momento, cada fin de mes, cuando cobraba lo que le correspondía del beneficio, los pobres ya lo esperaban en la puerta y él se lo repartía casi todo. Por su beneficencia y su austeridad le empezaron a llamar el doctor Pan y Agua. Allí se dedicó totalmente a tratar de salvar las almas y hacer amar más a Dios. Empezó a sentir un gran deseo de ser mártir por Cristo. Aunque no querían que se fuera, él se fue a pedir a la Santa Sede que lo enviara de misionero. Pero estando en Marsella, cayó enfermo y en medio de su enfermedad se le apareció la Santísima Virgen, comunicándole que Dios le aceptaba su deseo de morir mártir, pero que lo que le pedía era volver a Barcelona para seguir ganando almas para nuestro Señor. Para satisfacer su mucha caridad, la providencia muchas veces multiplicaba el dinero en sus manos. Cuando estaba de peregrino en Roma, lo acompañaba un obrero llamado Buenaventura Ballestá. Convencido de la generosidad de José, llegados a un hostal, Buenaventura pidió de comer hasta hartarse, confiando en que él pagaría todo. El obrero comprobó que José no tenía una moneda. Para asumir el problema, el santo tomó un rábano y lo cortó en rodajas, que se convirtieron en monedas hasta dar la cantidad necesaria para pagar. José regresó a su labor a Barcelona. La habitación de José, que era una pieza en arriendo en una azotea, era totalmente pobre. Una mesita, un crucifijo, una silla y unos libros. Nunca tuvo cama, porque las pocas horas que dormía las pasaba en una estera en el suelo. En sus últimos años obtuvo de Dios el don de profecía y anunciaba muchas cosas que iban a suceder en el futuro, y hasta anunció cuándo iba a suceder su propia muerte. Se hallaba en una habitación que le prestaron, rodeado de la gente del barrio que tanto cariño le profesaba, de amigos sacerdotes y de otros laicos. El 23 de marzo de 1702, mientras cantaba en su lecho de enfermo un himno a la Virgen María, murió santamente a los 51 años. Fue beatificado por el Papa Pío VII en 1806 y canonizado en 1909 por San Pío X. Oremos por el crecimiento de nuestra fe, por intercesión de este gran sacerdote. Señor, tú quisiste que San José Oriol fuese un ejemplo admirable de penitencia y brillase por el don de las curaciones. Concede a tu pueblo un verdadero espíritu de conversión y la salud del alma y del cuerpo. Amén. El sacramento de la reconciliación es una importantísima fuente de restauración espiritual para nosotros. Nos implica tener autoconocimiento y una formación de la conciencia. Y sobre todo, un sentido profundo de la ofensa que causamos a Dios, contradiciendo sus mandamientos, poniendo en peligro el bien de nuestra alma. No tiene sentido pedir perdón a Dios
despreocupados de volver a pecar si aparece la ocasión. Vivir plenamente el propósito de enmienda es el trampolín para que el crecimiento espiritual se afiance en nuestra vida. Vamos caminando en un proceso espiritual en que poco a poco comprendemos mejor la voluntad de Dios y sus enseñanzas. Pero aunque sea un proceso gradual, no dejemos perder el terreno que hemos ganado. La decisión de no cometer un pecado debe ser permanente. Es la manera de valorar el amor de Dios por nosotros, que es eterno. San José Oriol, ruega por nosotros.